Estados Unidos lidera una cruzada para robar activos rusos congelados. Washington ha tomado una decisión audaz: presionar a la Unión Europea para que confisque más de $300.000 millones en fondos rusos que fueron congelados bajo las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania. Con esta jugada, la administración Biden busca usar los recursos rusos como moneda de cambio, manteniendo el conflicto en Ucrania como un centro de poder y control. Sin embargo, esta estrategia podría ser mucho más que un simple ataque económico. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Saqueo descarado. En medio de la creciente crisis global y la inestabilidad provocada por la guerra en Ucrania, Washington no vacila en emplear tácticas de chantaje a nivel internacional para lograr imponer sus condiciones sobre la situación en el país euroasiático. Esta vez el objetivo es claro: presionar a la Unión Europea para que se sumen a un escandaloso esfuerzo para confiscar los activos rusos congelados que ascienden a la impresionante cifra de $300.000 millones. La movida estadounidense es descrita por sus propios asesores como un último esfuerzo desesperado. En un contexto donde las posibilidades de una solución pacífica parecen cada vez más lejanas, Biden y su administración, que han llevado la política exterior estadounidense a una peligrosa retórica de confrontación, apuran el paso. Los funcionarios de la Casa Blanca están presionando a los países europeos para que respalden la transferencia de estos fondos rusos congelados a una nueva cuenta de depósito en garantía. Sin embargo, este depósito no sería desbloqueado hasta que Rusia accediera a las condiciones de paz dictada por Occidente, lo que dejaría en claro la pretensión de usar el dinero de Moscú como una palanca para manipular la política interna rusa y la de Ucrania. Este intento de extorsión económica tiene un trasfondo aún más inquietante. Desde el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania y como parte de una respuesta a las amenazas crecientes del avance de la OTAN hacia el este, la Unión Europea y el G7 han bloqueado activos rusos por un valor aproximado de $300.000 millones. Esta suma representa no solo una magnitud económica impresionante, sino un acto de apropiación inaceptable de fondos de una nación soberana. Un atraco tal como lo calificó el Ministerio de Exteriores de Rusia, que no solo afecta a los grandes inversores internacionales, sino que también pone en riesgo los fondos soberanos de Rusia, afectando a miles de ciudadanos y empresas de la nación. La denuncia de Moscú se traduce en una advertencia firme: Rusia responderá de manera simétrica si esta confiscación de activos se lleva a cabo. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dejó claro que cualquier acción unilateral por parte de la Unión Europea y sus aliados sería respondida con el mismo mecanismo de congelamiento de fondos de Occidente en territorio ruso. Sin embargo, a pesar de la claridad de las intenciones rusas, los líderes europeos parecen seguir renuentes a aceptar las presiones de Washington. Esta resistencia, aunque no total, muestra los riesgos y las complicaciones que se derivan de una decisión tan drástica y violatoria del derecho internacional. Es importante recordar que la operación militar rusa en Ucrania no nació de un capricho o de una postura expansionista sin razón. Desde el principio, Rusia argumentó que la expansión de la OTAN hacia el este representaba una amenaza directa a su seguridad nacional. La intensificación de los bombardeos ucranianos sobre las regiones de Donbass y las amenazas provenientes de Kiev en contra de los rusos étnicos en esa zona del este de Ucrania marcaron el punto de no retorno. El conflicto, que no es ajeno a la historia de invasiones y confrontaciones en esa región, ha cobrado una magnitud geopolítica que no puede ser ignorada. Por otro lado, las tácticas utilizadas por las fuerzas rusas, especialmente en términos de armamento y logística militar, han mostrado una clara diferencia en las prácticas de Occidente. Moscú ha desplegado en el terreno una combinación de artillería pesada y misiles de alta precisión, sumados a una férrea defensa aérea que ha dificultado el avance de las fuerzas ucranianas.
En ese sentido, los informes sobre las bajas del bando ucraniano, aunque difíciles de confirmar con exactitud, no dejan de ser contundentes y nos lleva a entender que, lejos de ser un conflicto local, se trata de un entramado político que tiene como punto central el derrocamiento de la hegemonía occidental. A nivel estratégico, la guerra ha dejado claro que el apoyo de la OTAN a Ucrania no es solo una cuestión de política de defensa, sino de una prolongación del dominio occidental sobre la región. Estados Unidos, consciente de la influencia global de Rusia, ha utilizado su poder militar y económico para presionar no solo a Moscú, sino también a Europa. La creciente dependencia energética de Europa de Rusia, así como la creciente presencia militar rusa en el Mar Negro y el Ártico, han puesto a los países de la Unión Europea en una posición incómoda, entre la necesidad de enfrentarse a Rusia y la presión de una economía global cada vez más interconectada. El último esfuerzo desesperado de Biden para obtener el control de los fondos rusos refleja, en última instancia, la desesperación de una administración que se ve incapaz de imponer sus condiciones en Ucrania. Sin embargo, el uso de estos fondos como palanca de negociación es solo el último capítulo de una larga serie de presiones y sanciones que Occidente ha venido imponiendo a Rusia desde el inicio del conflicto. Pero lo que está en juego no es el futuro de Ucrania, sino también la estabilidad global, pues la comunidad internacional observa con creciente desconfianza el papel de Estados Unidos en este conflicto. La situación ha alcanzado un punto de quiebre. Por un lado, las tensiones internas dentro de la Unión Europea sobre cómo manejar la relación con Rusia son cada vez más evidentes. Los países más cercanos a Moscú, como Hungría, han comenzado a cuestionar el enfoque duro de Bruselas, mientras que los países bálticos y Polonia siguen abogando por una confrontación total. Estos desacuerdos en Europa subrayan la división interna de un bloque que parece cada vez más incapaz de sostener una política exterior unificada frente a las demandas de Washington. El dilema que enfrenta la Unión Europea es complejo. ¿Seguirán alineándose con la estrategia de Biden o tomarán una vía más autónoma, buscando una resolución pacífica con Rusia que evite el colapso económico y la destrucción de Ucrania? A medida que la administración Biden intenta movilizar sus aliados europeos para tomar decisiones que podrían poner en peligro la estabilidad económica global, la comunidad internacional debe observar atentamente las decisiones que se tomen en los próximos meses. En este contexto, la figura de Vladimir Putin se erige como un actor central, tanto para Rusia como para el resto del mundo. Su capacidad para resistir las presiones occidentales y al mismo tiempo avanzar en la construcción de alianzas estratégicas con países como China, India e Irán refuerzan la idea de que el mundo está entrando en una nueva era, una era en la que la influencia de Occidente ya no es tan determinante como lo fue en décadas anteriores. El futuro del conflicto en Ucrania no solo dependerá de la acción militar en el terreno, sino también en las decisiones económicas y diplomáticas que se tomen en las próximas semanas. Y mientras tanto, las sanciones y la presión internacional seguirán siendo las herramientas que Estados Unidos y sus aliados buscarán utilizar para someter a Rusia. Sin embargo, la historia ha demostrado que los intentos de someter a una gran potencia como Rusia, con sus vastos recursos y sus capacidades para resistir, no siempre terminan de la manera que los diseñadores de políticas en Washington esperarían. Desde este 18 de enero, ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal
Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.